Capítulo 61. Me imaginaba que vendría pronto. El joven líder del Partido Republicano, el diputado Pedro, vino a buscarme. Así que, ¿quieres que te ayude con la fundación de la universidad? Recuerdo que nuestro acuerdo era solo hasta la aprobación de la ley. La creación de una universidad laica también es crucial para la renovación de nuestro imperio mexicano, pero para los republicanos es una causa por la que están dispuestos a arriesgar sus vidas. En cualquier país y en cualquier época, los estudiantes universitarios suelen ser el grupo más progresista, lo que hacía que, en México, donde los terratenientes y la Iglesia Católica tenían un poder abrumador, solo existieran universidades religiosas. Yo ayudé a aprobar la ley que establecía las universidades laicas a cambio de que ellos apoyaran la introducción del sistema métrico. Nuestro acuerdo terminaba ahí, y la implementación concreta era responsabilidad del Partido Republicano. Lo entiendo. No estoy aquí solo para pedir ayuda, sino para hacer otro trato, como la última vez. ¿Otro trato? El diputado Pedro González. Aunque tiene un fuerte compromiso con los ideales republicanos, solo tiene 30 años y es un novato en la política. Se convirtió en líder del Partido Republicano a finales de sus 20 años, una hazaña impresionante. Sin embargo, con muchos de los veteranos, como el expresidente del partido, Rafael, y otros líderes pasándose al bando de los terratenientes o al del emperador, enfrentarse a la poderosa iglesia no le sería nada fácil. Aún así, me sorprendía que ya estuviera buscando un atajo. He oído que la Iglesia Católica está presionándolos, pero es decepcionante que me pidas ayuda sin haber intentado luchar en serio. Desde el punto de vista de los republicanos, la Casa Imperial, aunque se presente como una monarquía constitucional, es casi un enemigo, dada la poderosa autoridad del emperador, comparable a la de un monarca absoluto. Aunque el poder de los republicanos ha disminuido en los últimos tiempos, todavía tienen una considerable influencia, y en lugar de aprovechar su propio poder, han decidido pedir ayuda a alguien que, en teoría, debería ser su adversario. ¿Desilusionado? El diputado Pedro parecía sorprendido por mis palabras. Sí. ¿De verdad pensabas que, con solo aprobar la ley, las fuerzas de la Iglesia aceptarían todo sin luchar? En México, el poder de la Iglesia Católica es inmenso. Tanto los imperialistas, los terratenientes, como los republicanos, todos son católicos devotos. A lo largo de siglos, el catolicismo se había extendido por todo México, no solo entre los blancos y mestizos, sino también entre las élites indígenas locales. Rara vez había alguien que no fuera católico. En la historia original, cuando los republicanos intentaron llevar a cabo reformas laicas, enfrentaron grandes rebeliones. Y no una, sino dos veces. La Guerra de Reforma en 1857 y la Guerra Cristera en 1926. Aunque hubo una diferencia de 70 años entre estos dos eventos, el motivo de las revueltas fue el mismo: intentar debilitar el poder de la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia perdió la Primera Guerra, logró mantener su influencia durante otros 70 años. Es realmente asombroso cuando lo piensas. Por supuesto, no creía que aceptarían todo sin resistencia. Pero han ido demasiado lejos. Según lo que me explicó Pedro, la Iglesia estaba cruzando los límites legales e ilegales, ejerciendo presión de todas las formas posibles sobre los republicanos. No solo estaban pronunciando sermones, organizando conferencias y publicando material en su contra, sino que también estaban poniendo presión política sobre los legisladores para retrasar la asignación presupuestaria necesaria para establecer las universidades laicas. Incluso estaban difundiendo rumores infundados y lanzando ataques personales contra quienes impulsaban la creación de estas universidades. Es cierto que un partido joven como los republicanos tiene dificultades para enfrentarse a una institución que ha perfeccionado estas tácticas durante siglos. La Iglesia Católica tenía una larga historia de demonizar cualquier cosa que fuera en contra de sus intereses, tachándola de inmoral. No habían construido esa experiencia de un día para otro. A pesar de mis pensamientos, hablé con firmeza. Diputado Pedro, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Quejarte de que la Iglesia está manipulando la opinión pública con sermones y publicaciones? Si es así, sal tú también y da discursos. Explica por qué necesitamos universidades laicas, refuta los argumentos de la Iglesia y ataca las contradicciones en sus discursos sobre moral y justicia. Eso sería como declarar una guerra abierta contra la Iglesia Católica, ¿no? Miedo.
Es comprensible tener miedo si comprendes el poder que la Iglesia Católica tiene en México. Lo que han hecho hasta ahora no es más que una advertencia. Si el enfrentamiento se intensifica, podrían recurrir incluso a la violencia física, como amenazas de asesinato. Pedro debe saberlo, pero ¿dónde quedó el coraje que mostraste en la fiesta? Superar el miedo es lo que define a un reformista. Si tienes la ilusión de que puedes lograr reformas sin sacrificar nada, es mejor que despiertes de ese sueño. Lo reprendí con un tono firme. Un reformador debe luchar. Si no es capaz de hacerlo, no tiene derecho a ocupar el puesto de líder del Partido Republicano. Si el diputado Pedro no cumplía con mis expectativas y no superaba su miedo, tendría que reemplazarlo por alguien más competente, incluso si eso creaba un nuevo riesgo para la Casa Imperial. Jamás imaginé que recibiría semejantes reproches de Su Alteza cuando vine a proponer un acuerdo. Me siento como si me hubieran dado una bofetada para despertarme. El rostro de Pedro se puso rojo de vergüenza, pero continuó hablando. Lo peor es que no puedo negar que tiene razón. Desde que me convertí en líder del Partido Republicano de repente, he estado pensando demasiado. Olvidemos lo del acuerdo. Ahora sí veo una chispa en su mirada. ¿Puedo saber qué planeas hacer? Pedro me miró con una expresión decidida. Voy a mostrar de qué está hecho realmente nuestro Partido Republicano. Me alegra oír eso. Es cierto que la Iglesia Católica es poderosa, pero los republicanos tampoco son débiles. Aunque su influencia ha disminuido en esta realidad, los republicanos de la historia original de México demostraron un poder impresionante. Fue un ciclo interminable de dictadores ascendiendo al poder solo para ser derrocados por los republicanos. En ese proceso, el héroe que derrocaba al dictador a menudo se convertía en el siguiente tirano, y así continuaba el ciclo. El primer dictador en ese ciclo fue Agustín I. Sin embargo, al final, los republicanos prevalecieron, y a pesar de las grandes rebeliones instigadas por la Iglesia Católica, fue el gobierno republicano de México el que salió victorioso. Republicanos y la Iglesia Católica. Dos fuerzas tan poderosas que inevitablemente tenían que chocar. De hecho, como ocurrió en la historia, estaban destinados a enfrentarse. Pero dado que el Partido Republicano es más débil en esta realidad, quizás debería darles una pequeña pista. Si la situación se vuelve demasiado violenta, la Casa Imperial intervendrá, así que mantén las cosas bajo control. Era tanto una advertencia para evitar el derramamiento de sangre como una pista de que no debía preocuparse por llegar a ese extremo. Pedro captó el mensaje. Gracias. No es necesario que me agradezcas. En cambio, habrá algo en lo que necesitaré su ayuda. Estoy seguro de que les interesará. ¿Eh? ¿De qué se trata? Pedro me miró, pensando que habíamos descartado cualquier tipo de acuerdo. Ya que estamos aquí, aprovechemos para resolver esto. Quiero que en nuestro imperio no haya más esclavos. La abolición de la esclavitud. Su Alteza siempre sorprende con sus palabras impredecibles. En la historia original, la abolición de la esclavitud en México ocurrió en 1829. Se podría pensar que esta medida provocaría una fuerte reacción de los conservadores, pero al menos en este México, no hubo una gran oposición. Es lógico, ya que casi no hay esclavos. Tras la controversia de Valladolid, se prohibió oficialmente esclavizar a los indígenas. Aunque en la práctica siguieron siendo explotados a través de la deuda o las misiones, no se les consideraba oficialmente esclavos, lo que hizo que la abolición de la esclavitud no fuera una carga significativa. En cambio, la medida provocó una feroz reacción de los texanos, quienes habían establecido plantaciones con un gran número de esclavos africanos, como en el sur de Estados Unidos. Su Alteza, el Partido Republicano obviamente apoya la abolición de la esclavitud, pero, ¿está seguro de esto? Pedro preguntó con cautela. Sí, estoy seguro. Puedo manejar las consecuencias. Me gustaría que ustedes presentaran la propuesta en el Congreso. Lo haremos, Su Alteza. Había retrasado la abolición de la esclavitud en parte debido al problema de Texas, pero si ese fuera el único obstáculo, habría forzado la medida más rápido. Sin embargo, en esta realidad, había un problema adicional. Ese obstáculo era, nada más y nada menos, Cuba. Un territorio que no existía en el México de la historia original. Las plantaciones en Cuba eran en su mayoría propiedad de españoles, por lo que, tras la anexión, esas tierras pasaron a ser propiedad del gobierno del Imperio Mexicano.
En resumen, el dueño de las vastas plantaciones de Cuba era ahora el gobierno mexicano. Por eso, llegué a un acuerdo con mi padre y el ministro de Finanzas. En lugar de liberar a los esclavos sin más, serían transformados en arrendatarios o trabajadores asalariados. A cambio, proporcionaríamos sembradoras especializadas y cosechadoras mecánicas para las plantaciones de azúcar y café, junto con represas y sistemas de riego a precios reducidos. Para convencerlos, hice un cálculo detallado de los costos y beneficios que obtendrían si aceptaban mis condiciones. Con la introducción de las cosechadoras mecánicas, la mano de obra excedente podría trasladarse al territorio continental para trabajar en otras labores o participar en la colonización. Con la situación de Texas bajo control, ya no había fuerzas capaces de oponerse a la abolición de la esclavitud. Al día siguiente, el problema de las universidades laicas que me había recordado el diputado Pedro seguía rondando en mi mente. Universidades, nunca he trabajado directamente con algo que no sea ingeniería, pero siempre ha sido un tema que me apasiona. Quizá en este mundo pueda construir muchas universidades. En este momento, el Imperio mexicano tiene demasiados problemas que requieren mi atención. De entre los más urgentes, están la construcción del puerto y el astillero en Veracruz, así como el problema con los comanches. Sin embargo, la creación de universidades también es crucial. Especialmente porque el tiempo entre plantar la semilla y cosechar los frutos es largo. En cierto sentido, es un asunto urgente también. Si consideraba todo el proceso de mediación entre la Iglesia y los republicanos, la asignación presupuestaria, la adquisición de tierras, el diseño, la construcción, el reclutamiento de profesores y estudiantes, el tiempo mínimo para abrir las puertas sería de 3 años, o incluso 5 si fuera conservador en mis cálculos. Planeaba crear una universidad de 4 años, por lo que los primeros graduados tardarían al menos 7 años. Si añadía el tiempo necesario para que estos acumulen experiencia y logren resultados, estaríamos hablando de 12 años a partir de ahora. Hacerlo esperar más podría ser un desastre. Cecilia, parece que no viajaremos a Veracruz tan pronto, así que no necesitas hacer las maletas todavía. ¿Por qué? Tengo algunas cosas que atender en la Ciudad de México por un tiempo. Oh. Cecilia, quien había estado esperando con ansias volver a nuestra pequeña casa en Veracruz, no pudo ocultar su decepción, pero no había otra opción. Si iba a crear una universidad laica, quería diseñarla yo mismo desde el principio hasta el final. Sería una universidad gigantesca, incomparable a las pequeñas universidades religiosas actuales. Sería mejor si la propia universidad fuera una obra de arte. Planeaba establecer todas las facultades necesarias. Para ello, necesitaría reclutar profesores y asegurarse de que tuvieran acceso a libros adecuados para desarrollar los planes de estudio. Es hora de volver a iniciar la búsqueda de talentos. Esta vez, en lugar de buscar expertos en habilidades técnicas específicas, haría un esfuerzo por atraer a renombrados académicos de todo el mundo. También tendré que importar y traducir algunos de los libros más influyentes hasta la época moderna. Con esa idea en mente, comencé a escribir una carta a Reginald en Inglaterra. Capítulo 62. Pedro González reunió a los diputados republicanos desde temprano en la mañana. Quería hablarles sobre su encuentro con el príncipe heredero. No hubo trato. Se lo dijo a sus compañeros con franqueza. Había ido a negociar, pero el príncipe lo reprendió. Aunque le hirvió la sangre, no pudo rebatirle porque todo lo que dijo era verdad. Pensándolo bien, no estaba equivocado. Es cierto que fui demasiado ingenuo. Pero fue una decisión que tomamos entre todos. ¿Por qué habría de ser tu culpa? Le dijeron sus compañeros. Sin embargo, Pedro pensaba distinto. Observó a su alrededor a sus compañeros. Ciertamente, eran jóvenes. Aunque había algunos diputados en sus 40 o 50 años, comparados con otros grupos, la media de edad era al menos 10 años menor. Por mi torpeza, he hecho que estos jóvenes también se sientan avergonzados, pensó Pedro, sintiendo una punzada de vergüenza. Se decidió a que, a partir de ese momento, las cosas serían diferentes. La universidad laica es algo que nosotros, los republicanos, jamás podremos ceder. Si es así, debemos fortalecer nuestra determinación. No podremos lograrlo sin enfrentarnos a la Iglesia. Pedro se lo dijo a sus compañeros, y ellos estuvieron de acuerdo. También debemos comunicarlo a nuestros seguidores. Debemos hacerles saber que ahora es cuando empieza la verdadera batalla.
La fuerza de los republicanos no residía únicamente en el número de escaños. Muchos comandantes militares locales, en especial aquellos de alto rango que habían luchado por la independencia, compartían convicciones republicanas. La resistencia a España, que durante siglos había explotado México, a menudo se traducía en un rechazo a la monarquía y en apoyo al republicanismo. Tienes razón. A partir de ahora, se avecina una guerra, y la disciplina interna será crucial. La Iglesia Católica. No habría nadie que no sintiera miedo al enfrentarse a ese colosal enemigo. Pero si recordaban su fe en el republicanismo y su compromiso con el pueblo, podrían soportar la batalla. Eso creía el diputado Pedro. Sus compañeros comenzaron a escribir cartas para sus seguidores, mientras que Pedro se dedicó a redactar su discurso para el pueblo. En pocos meses, después de haber sido golpeados repetidamente por la habilidad política de la Iglesia, los ánimos de los diputados republicanos, que habían estado decaídos, empezaban a calentarse de nuevo. Tan pronto como Pedro terminó de escribir su discurso, corrió hacia la plaza. No había promoción anunciando que el líder republicano daría un discurso, ni había un gran podio preparado. Consiguió una caja de madera y subió sobre ella. Ciudadanos del Imperio Mexicano. Soy el diputado Pedro González. Hoy quiero hablarles sobre un tema crucial: la creación de la universidad laica. Pedro comenzó su discurso en la calle. Solo 20 personas se detuvieron a escucharlo, pero él no se dejó desanimar y continuó hablando. La ley sobre la creación de la universidad laica fue reconocida como necesaria por el Congreso y obtuvo la aprobación de la mayoría. Sin embargo, debido a ciertos obstáculos, su implementación se ha retrasado. Hoy quiero hablarles de los beneficios de esta universidad. Primero, la educación es la clave para la modernización y el progreso de nuestro país. Para ponernos al día con el avance mundial, debemos establecer un sistema educativo basado en la ciencia y la tecnología. Esto es esencial para el desarrollo de nuestra economía y el fortalecimiento de nuestra competitividad nacional. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otras grandes potencias ya han establecido numerosas universidades laicas, y aún en este momento continúan fundándolas. En un país como el nuestro, que aún no tiene una sola universidad laica, cualquier intento de bloquear esto podría causar un daño irreparable a nuestra competitividad. Utilizó ejemplos de las potencias mundiales. Aunque en Estados Unidos y Europa la influencia religiosa seguía siendo fuerte, a finales del siglo XVIII comenzó a soplar un viento diferente. Las universidades empezaron a secularizarse gradualmente. Ya en el siglo XIX, algunas universidades se fundaron bajo principios completamente laicos, como la Universidad de Virginia, establecida en 1819 por Thomas Jefferson, y la Universidad de Berlín, fundada en Prusia en 1810. La competitividad nacional, supongo que, si más personas reciben educación universitaria, la posibilidad de inventar cosas como esos trenes también aumentará. Un criollo que pasaba murmuró estas palabras. Al ver que la reacción de los ciudadanos no era mala, el diputado Pedro continuó su discurso. En segundo lugar, está la contribución al desarrollo económico. Las universidades laicas fomentarán el avance de la ciencia y la tecnología, lo que, a su vez, impulsará el crecimiento de nuestras industrias. Esto se traducirá en la creación de más empleos y se convertirá en la base del crecimiento económico del país. Esto era algo que la mayoría de los ciudadanos de Ciudad de México podían sentir directamente. ¿Por qué había tanta gente acudiendo a la ciudad últimamente? Precisamente por el empleo. El mundo estaba cambiando radicalmente en comparación con los tiempos en los que solo existían la agricultura y el comercio básico. En tercer lugar, debemos fortalecer la cohesión y la identidad nacional. La educación laica contribuirá a formar un sentido de comunidad que supere las diferencias religiosas y regionales. Y por último, mejorar el acceso a la educación. Las universidades laicas se construirán en mayor cantidad y a una escala mucho mayor que las universidades religiosas actuales, tanto en el tamaño de sus facultades como en la variedad de programas que ofrecerán. Esto solo será posible en una universidad laica, donde no solo los clérigos, sino cualquiera con conocimientos, pueda convertirse en profesor. Podremos ofrecer educación a los ciudadanos comunes, que hasta ahora ha sido monopolizada por los clérigos y la clase terrateniente. El diputado Pedro evitó intencionadamente mencionar términos como el desarrollo del pensamiento crítico, los derechos humanos o la libertad de pensamiento.
En su lugar, seleccionó solo los puntos clave que atraerían el interés de los ciudadanos. Como él esperaba, la reacción del público fue positiva. Eso de las universidades laicas no suena tan mal, ¿verdad? Sí, y si todo va bien, tal vez podamos enviar a nuestros hijos a la universidad. El diputado Pedro recorría distintos puntos de Ciudad de México, dando varios discursos al día hasta quedarse sin voz. Mientras tanto, la propuesta para la abolición de la esclavitud, impulsada por los republicanos y respaldada por los monarquistas, fue aprobada, y la Iglesia Católica empezó a movilizarse seriamente. En Texas, el esclavo negro Samuel también escuchó la noticia. ¿Que el dueño de la plantación ha muerto? Sí, dicen que se enfrentó a un pez gordo del gobierno y le dispararon. Se creía un rey, pero al final murió a manos de alguien más poderoso. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo sé. Supongo que solo cambiarán al dueño. El breve sentimiento de euforía que Samuel sintió se desvaneció ante las palabras de su amigo, devolviéndolo a su cruda realidad. Sí, supongo que sí. La enorme plantación y el rancho que Stephen había construido con tanto dinero fueron confiscados como propiedad del Estado. El gobierno, ya acostumbrado a estas situaciones, envió a un funcionario a administrar la plantación, y parecía que la condición de los esclavos no cambiaría. Hasta que un día, algo ocurrió. Todos a reunirse. La voz de un capataz blanco resonó. Los esclavos negros, aterrorizados, se apresuraron a reunirse, pues sabían que cualquier demora les costaría un duro castigo. Frente a ellos, junto al capataz de mirada severa, estaba un funcionario del gobierno. Observando a los esclavos, que apenas comían y llevaban ropas andrajosas, el funcionario habló. Bajo la gran misericordia de Su Majestad el Emperador y la infinita gracia de Su Alteza el Príncipe Heredero, la esclavitud ha sido oficialmente abolida en el Imperio Mexicano. A partir de ahora, ya no estarán atados por las cadenas de la opresión y podrán comenzar una vida de libertad. Hablaba en español, así que los esclavos no entendían, pero el capataz sí lo hizo. Bueno, traduce rápido. ¿Es cierto lo que acaba de decir? Sí. Entonces, ¿quién hará el trabajo en la plantación? Se les pagará un salario y se les contratará como empleados. El capataz pensó en objetar que eso reduciría las ganancias, pero luego recordó que el hombre frente a él no era el dueño de la plantación, sino un funcionario del gobierno. Entendido. Entonces, tradujo lo que el funcionario había dicho a los esclavos, que observaban con rostros tensos, sin saber de qué hablaban. Por la gracia de Su Majestad el Emperador y Su Alteza el Príncipe Heredero, a partir de este momento, ustedes están liberados de las cadenas de la esclavitud. Era una versión bastante simplificada. Los esclavos no lograron comprender lo que acababa de decir. De repente liberados de las cadenas de la esclavitud. Ante esa declaración impactante, Samuel hizo lo impensable. Eso es verdad. ¿De verdad somos libres? Samuel. Hacer preguntas al capataz estaba estrictamente prohibido. Solo palabras de obediencia debían salir de la boca de un esclavo. Por eso, su amigo, arriesgándose, lo llamó para advertirle. Afortunadamente, el capataz solo frunció levemente el ceño, sin mostrar demasiada ira. Deberían estar agradecidos por la misericordia de la familia imperial del Imperio Mexicano. Incluso a seres despreciables como ustedes se les concede la libertad, pues ahora son ciudadanos. El capataz añadió esas palabras con desdén. Había sucedido algo inimaginable. Uno de los esclavos se desplomó, sus piernas incapaces de sostenerlo. El funcionario, al ver esa reacción, pensó que la traducción había sido bien entendida, así que continuó. Ahora, pueden elegir entre recibir tierras para cultivarlas o trabajar a cambio de un salario justo. La primera opción les otorgaba beneficios como colonos, mientras que la segunda les proporcionaba ventajas como inmigrantes urbanos. Sorprendentemente, los esclavos se dividieron casi por igual entre las dos opciones. Aquellos que no tenían familia, en su mayoría, optaron por la segunda. Los terratenientes no se preocupaban por mantener unidas a las familias de los esclavos negros, lo que significaba que muchos habían sido separados de sus seres queridos. Y aunque se les ofreciera tierras, sabían por experiencia que sería difícil cultivarlas solos. Este tipo de situaciones no solo ocurría en la plantación de Stephen Austin, sino en todo Texas y Cuba. Oye, ahí. Deja a los negros.
Solo nos dijeron que confiscarían la tierra. ¿No podemos llevarnos lo que hay dentro, como nos prometieron? En nuestro México, la esclavitud ha sido abolida. Así que esa persona ya no te pertenece. Déjala. Ahora serán tratados como inmigrantes. ¿Quieres decir que tratarán a los negros como iguales a nosotros? El gobierno de México se ha vuelto loco. ¿Acabas de insultar a México? El rostro del funcionario de inmigración, que había estado dando órdenes de manera impasible, se contorsionó de ira. Sacó su libreta, tachó el número 120 que había escrito y anotó 100 al lado. Espere, ¿qué acaba de hacer? Me equivoqué, por favor, perdóneme solo esta vez. Le juro que cumpliré con mi deber como súbdito del Imperio Mexicano. No volverá a ocurrir, le ruego que me perdone. El funcionario se quedó pensativo un momento antes de hablar. CHSS, te lo dejaré pasar esta vez. Pero no olvides que yo soy quien decide cómo se distribuirán las tierras en la colonia a la que vas. Gracias, muchas gracias. Habían pasado varias semanas desde que el diputado Pedro se reunió con ellos. Durante ese tiempo, la ley de abolición de la esclavitud fue aprobada sin problemas, y los funcionarios encargados de la liberación de los esclavos partieron hacia Texas y Cuba, acompañados por el ejército. Su Alteza, el embajador estadounidense Anthony Butler ha venido a verle. Que pase. El mensaje que estaba esperando finalmente había llegado. Capítulo 63. Anthony Butler me visitó un mes después. Por su visita, parece que ya ha tomado una decisión. ¿Se ha autorizado? Sí, Su Majestad. Nuestro gobierno en los Estados Unidos ha decidido aceptar los términos del acuerdo que propuso. Bien. Entonces, sin más demora, procedamos a firmar el tratado. Saqué el documento que había preparado de antemano. El contenido era el siguiente. 1. El gobierno del Imperio Mexicano acepta acoger a los individuos y familias indígenas que hayan aceptado voluntariamente emigrar desde los Estados Unidos hacia el territorio del Imperio Mexicano. 2. El gobierno de los Estados Unidos, desde una perspectiva humanitaria, se compromete a trasladar de manera segura a los indígenas hasta las ciudades fronterizas del Imperio Mexicano. 3. Con el fin de fortalecer la cooperación mutua y las relaciones amistosas entre ambos países, el gobierno de los Estados Unidos exime al gobierno del Imperio Mexicano de una deuda de 4 millones de pesos. Anthony Butler frunció el ceño mientras leía el documento que le había entregado. ¿Es realmente necesario el punto 2, Su Majestad? Los puntos 1 y 3 deberían ser suficientes. Así me lo pregunto. Es absolutamente necesario. Respondí con firmeza. Al ver que no tenía intención de cambiar de opinión, Anthony Butler suspiró y dijo. ¿Está seguro de que, tras firmar este tratado, nos devolverá a los traficantes de armas capturados en Texas y las armas confiscadas? Eso será un poco difícil. Las armas las devolveremos. ¿Va a retenerlo en el Imperio Mexicano? Él es ciudadano estadounidense. De todas formas, una vez que devolvamos las armas, no habrá pruebas incriminatorias, así que no hay necesidad de llevárselo. Además, él ya ha aceptado vivir como ciudadano de nuestro Imperio Mexicano. Si lo desea, puedo hacer que lo compruebe en persona. Si quiere regresar a Estados Unidos, lo enviaré de inmediato. Está claro qué le ocurriría si volviera a los Estados Unidos tras confesar. Además, como miembro del Servicio de Inteligencia Militar estadounidense, podría ser de gran ayuda para nosotros. Si es posible, es mejor mantenerlo vivo y útil, en lugar de enviarlo de vuelta para que lo maten. Cuando dije esto, Anthony Butler, sorprendentemente, no le dio mayor importancia y comentó. Bueno, está bien. Al fin y al cabo, no es más que un lunático sin relevancia para nuestro gobierno. Firmó el documento rápidamente, como si quisiera terminar lo antes posible. El tratado sobre la reubicación indígena fue formalmente ratificado. No sé cuán humanitariamente trasladarán a los indígenas los estadounidenses, pero dado que es un tratado oficial, no podrán ignorar completamente el segundo punto. Espero que haya menos muertes que en la historia original, pero no disminuirán drásticamente. Las principales causas de muerte en el Sendero de Lágrimas fueron enfermedades, agotamiento y hambre, y con la tecnología de esta época no se puede hacer mucho contra las enfermedades. A los indígenas que lleguen en mal estado a las ciudades fronterizas se les permitirá recuperarse adecuadamente antes de ser enviados a sus nuevas tierras.
El Tratado sobre la Reubicación de Indígenas firmado con los Estados Unidos fue un gran tema en ese país, pero en la sociedad mexicana pasó casi desapercibido. Había otros asuntos más candentes. Ya había pasado un mes desde que los republicanos iniciaron su contraofensiva y la Iglesia Católica también había elevado el tono de sus críticas. El padre Fausto Vasconcelos incluso se lanzó a dar discursos públicos, convencido de que hablar solo desde la Iglesia ya no era suficiente. Vestido con los atuendos tradicionales de un sacerdote católico, se subió al podio, y ante cualquier mirada, parecía un clérigo devoto. Queridos fieles. Hoy, me dirijo a ustedes para hablar de nuestra fe y nuestras tradiciones. Actualmente nos enfrentamos a un problema crucial. La creación de una universidad secular, impulsada por las demandas de los republicanos. Su discurso, que comenzó con queridos fieles en lugar de queridos ciudadanos, desde el inicio mencionó el problema de la universidad secular y a los republicanos. Todos reconocemos el valor de la educación. Sin embargo, la educación no debe limitarse a la simple transmisión de conocimientos, sino que debe inculcar valores morales que nutran el crecimiento del alma. Debemos considerar cuidadosamente cómo una universidad secular podría reflejar esta esencia de la educación. La propuesta de los republicanos tiene el potencial de sacudir los cimientos de nuestra sociedad. Desafían los valores tradicionales y la estabilidad familiar, promoviendo una educación secular y materialista. Esto podría llevar a una pobreza espiritual entre nuestros jóvenes y debilitar nuestras bases de fe y moral. A pesar de que sus palabras eran críticas sin fundamentos claros, muchos de los presentes asintieron con la cabeza. El padre Vasconcelos continuó su discurso. Debemos crecer espiritualmente y madurar moralmente a través de una educación basada en nuestra fe. Nuestra cultura y nuestra identidad provienen de la fe y las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Debemos reflexionar cuidadosamente sobre si la universidad secular respetará y preservará nuestros valores e identidad. Insto a todos ustedes a que se esfuercen por proteger nuestra fe y nuestras tradiciones. Es necesario que revisemos con detenimiento la creación de una universidad secular y evaluemos cuidadosamente el impacto potencial de la propuesta de los republicanos en nuestra sociedad. Siguiendo la sabiduría y las enseñanzas de Dios, debemos proteger nuestra fe y nuestros valores, y trabajar por la unidad de nuestra sociedad. Debemos unirnos y enfrentar este desafío juntos. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Amén. Aunque era un discurso público, cuando el sacerdote terminó con un amén, muchas personas respondieron instintivamente con un amén. Era una táctica hábil para enfatizar la sinceridad del mensaje y guiar a la audiencia a estar de acuerdo con él. El problema de la creación de una universidad secular se estaba convirtiendo en un tema candente, no solo en Ciudad de México, sino en toda la sociedad mexicana. Reginald Greenfield soltó un suspiro al recibir una carta del dueño de la empresa, el príncipe heredero del Imperio mexicano. Justo cuando pensaba que todo estaba tranquilo, me carga de trabajo de nuevo. A ver. En la carta había varios nombres. Francis Ronalds, ¿cómo habrán descubierto a este hombre? El nombre, marcado con una estrella para indicar que era crucial reclutarlo, venía acompañado de una breve descripción. Científico, inventor, y el primer ingeniero eléctrico, no sé muy bien qué significa, pero parece importante. No era lo único. También había una solicitud para investigar a profesores de renombradas universidades europeas, además de una lista de libros que se le pedía conseguir y enviar. Liam, ¿puedes encargarte de esto? Reginald le entregó la lista de libros a su colega Liam Murphy. Esto no es parte de mi trabajo. ¿Cómo que no? Si también eres empleado de la empresa. Además, últimamente no haces más que holgazanear mientras tus subordinados lo manejan todo. Era cierto. Liam Murphy, responsable de gestionar a los inmigrantes irlandeses en la compañía, ya había contratado a decenas de agentes. Al principio había cometido algunos errores, lo que requería su supervisión, pero últimamente, su único trabajo era recopilar informes y redactar resúmenes cada día. Bueno, no es complicado. Veré qué puedo hacer. Liam se puso su abrigo y salió, mientras Reginald se dirigía a buscar el paradero de Francis Ronalds, el primer nombre en la lista. A sus 40 y tantos años, Francis Ronalds aún mantenía intacta su pasión por la ciencia y la invención.
A pesar de que su invento más importante, el telégrafo eléctrico, había sido descartado por Sir John Barrow, secretario del Almirantazgo británico, como totalmente innecesario, su interés no se desvaneció. Tras el fracaso en la implementación del telégrafo eléctrico, Ronalds dirigió su atención a otros campos, como la ingeniería mecánica, civil y la astronomía. Un día, mientras estaba inmerso en su investigación, un hombre apareció en su puerta. Así que, ¿me está diciendo que el príncipe heredero del Imperio Mexicano está interesado en mi telégrafo eléctrico? Francis entrecerró los ojos mientras observaba al hombre que se había presentado como Reginald. Jajaja, entiendo que le cueste creerlo. Yo tampoco lo creería. Pero aquí tiene, una carta escrita directamente por Su Alteza. Léala. Aunque quería echar a ese hombre que parecía un estafador, Francis decidió ser paciente y tomó la carta. Estimado Francis Ronalds. Francis omitió las partes irrelevantes y fue directo al meollo de la carta. Su innovador invento, el telégrafo eléctrico, no fue apreciado adecuadamente en Inglaterra, pero estoy convencido de que tiene un potencial enorme. El Imperio Mexicano cree en el poder transformador de tales innovaciones y está comprometido a apoyar a personas con una visión como la suya. El resto de la carta describía en detalle cómo se planeaba implementar el telégrafo eléctrico de manera práctica. Era evidente la comprensión y reflexión sobre la electricidad y el telégrafo. ¿Realmente este contenido fue escrito por el príncipe heredero del Imperio Mexicano? Parece demasiado técnico, dijo Francis, entrecerrando los ojos. No sé mucho sobre el contenido de la carta, pero en el Imperio Mexicano se le considera un genio. Tiene una reputación por su respeto y apoyo a científicos e ingenieros. Me imagino que eso es lo que también se menciona en esa carta, respondió Reginald Greenfield. ¿Apoyar a científicos e ingenieros? Francis siguió leyendo la parte final de la carta. Reconociendo sus esfuerzos pioneros, nos gustaría proponer una colaboración con usted. Tenemos planes de establecer una empresa de electricidad y telégrafos en el imperio, y quisiéramos que usted esté en el centro de este proyecto. Este emprendimiento no solo le proporcionará recursos y libertad para desarrollar su investigación, sino que también le ofrecerá participación en las acciones de la empresa. Creemos que su experiencia y conocimiento traerán una nueva era de conectividad y progreso a nuestro país. Si está interesado en nuestra propuesta, nos encargaremos de facilitar todo lo necesario para su traslado y nos aseguraremos de que su trabajo reciba el respeto y la atención que merece. Para Francis Ronalds, un hombre que había inventado numerosos aparatos, el telégrafo eléctrico que había creado a finales de sus 20 años seguía siendo su dolor de cabeza. Propuso este revolucionario medio de comunicación en 1816, pero fue descartado como totalmente innecesario, lo que le causó una profunda decepción. De hecho, tras ese rechazo, se tomó 2 años para hacer un gran tour por Europa y el Medio Oriente cuando tenía ya 30 años, algo inusual para su edad. ¿Fundar una empresa para el telégrafo y darme participación en ella? Sin duda, la propuesta era tentadora, pero lo que más lo atrajo fue la última línea de la carta. Estamos preparados para brindarle la oportunidad de que su trabajo reciba el respeto y el reconocimiento que merece. Francis aún creía en el potencial del telégrafo. Sabía que, si no aceptaba la oferta, otro lo llevaría a la práctica y se llevaría la fama. Después de varios días de reflexión, y tras hablarlo con su familia, Francis finalmente tomó una decisión. El telégrafo fue desarrollado a principios y mediados del siglo XIX por varios inventores. El más famoso en la historia original es Samuel Morse, quien creó el código Morse. Me disculpo con él, pero creo que seré yo quien utilice el código Morse primero. Aún faltaban 3 o 4 años para la inauguración de la universidad, pero no había razón para esperar si ya se podía reclutar a personas con habilidades prácticas. Las empresas que estaban comenzando en ese momento recibirían una inyección de al menos varios cientos de miles de pesos en capital inicial, por lo que solo tenían la intención de otorgar el 5% de las acciones, aunque los derechos sobre el nombre de la empresa serían los mismos. Francis Ronalds, sentado frente a ellos, era el primer paso en ese proceso. ¿Qué le parece si la empresa se llama Electrónicos Francis? Capítulo 64. Verano de 1834. Mi asistente, Diego Luis, que había dejado en Texas, regresó. Has hecho un buen trabajo, Diego. Me di cuenta de lo mucho que me faltabas. Su piel se había oscurecido considerablemente, probablemente por todo el tiempo que había pasado recorriendo Texas.
Gracias, Su Majestad. Lo que más me satisface es servirle a usted. Recordé su expresión desalentada cuando le ordené encargarse del trabajo de limpieza en Texas, justo después de California, y no pude evitar sonreír. Jaja, no hay nadie en quien confíe más para representarme que tú. Le di unas palmaditas en el hombro en reconocimiento a su arduo trabajo y pregunté. Entonces, ¿cómo está la situación con los nativos de Texas? Al principio, estaba preocupado porque los nativos de Texas eran más hostiles, pero liberar a los que estaban retenidos en las misiones y llevarlos con nosotros fue de gran ayuda. De hecho, hubo menos necesidad de usar el látigo que en California. Todo esto es gracias a su sabia estrategia, Su Majestad. Jajaja, eso es excelente. A pesar de haber regresado a Ciudad de México solo ayer, Diego no vino con las manos vacías. ¿Un informe? Sí, es una recopilación de las cartas enviadas por los administradores y de la información que he recabado de los distintos departamentos gubernamentales. Es que tengo un asistente excepcional. Veamos. En el Imperio Mexicano actual, todo el país estaba prácticamente en obras. Ferrocarriles, presas y sistemas de irrigación estaban en construcción simultáneamente, absorbiendo una cantidad masiva de mano de obra. No es de extrañar que la escasez de mano de obra sea un problema constante. Quizá nos apresuramos al emprender tantos proyectos de infraestructura al mismo tiempo. Es cierto que los proyectos de construcción están demandando mucha mano de obra, pero parece que la población está más próspera que antes, y tal como usted predijo, la tasa de crecimiento poblacional ha aumentado considerablemente. El desarrollo del territorio se estaba llevando a cabo de manera efectiva, y los salarios que se pagaban en estas obras permitían a los trabajadores vivir con mayor comodidad. El tema del dinero también estaba bajo control, por ahora. El costo de la construcción ferroviaria estaba siendo cubierto por los terratenientes, los mayores propietarios de haciendas de México, a través del presupuesto gubernamental. Mis empresas continuaban reinvirtiendo sus ganancias y creciendo, mientras que la mina de oro de Mora, que yo controlaba, se había convertido en una vaca lechera gigante. A primera vista, todo parecía ir bien, pero los problemas económicos siempre tienen dos caras. La construcción está absorbiendo toda la mano de obra que también necesitamos para la industrialización. Incluso mis propias empresas están compitiendo por los trabajadores, lo que está empujando los salarios al alza. Tal como los salarios en Estados Unidos superaron en su día los de Londres, un fenómeno similar estaba ocurriendo en el Imperio Mexicano. Los salarios, que en 1822 eran de 1 peso por día, habían subido a 2, y ahora alcanzaban 3 pesos. Y eso solo era porque recientemente habíamos traído a cientos de miles de trabajadores adicionales de las haciendas en la península de Yucatán y el sur de México, pagando intermediarios para apaciguar temporalmente la escasez. Tendremos que aumentar la inversión en la compañía de inmigración. Y también ampliar los países de origen de los inmigrantes. Mientras hojeaba los documentos, Diego levantó uno de ellos y lo leyó antes de comentarlo. Su Majestad, la compañía de inmigración ya está operando casi sin beneficios, ¿está sugiriendo que va a invertir su propio patrimonio? Así es. ¿De qué me sirve acumular riqueza si no puedo invertirla porque no tengo gente? Estaba dispuesto incluso a usar mi fortuna personal para aumentar la población del Imperio Mexicano. Después de decir esto, se me ocurrió una nueva idea. Además, también deberíamos aceptar inmigrantes de Sudamérica. La mayoría de ellos hablan español, y los brasileños, que hablan portugués, también pueden comunicarse en español bastante bien. Aprender español tampoco es especialmente difícil para ellos. Es increíble que no lo haya pensado antes. El portugués y el español son idiomas muy cercanos. Ambos pertenecen a la misma familia de lenguas romances y tienen una relación muy estrecha. Diego, impresionado, estuvo de acuerdo. Tiene razón, Su Majestad. Aunque no será tan numeroso como en Europa, dadas las circunstancias políticas recientes, probablemente haya una demanda significativa de inmigración. Como era de esperar, en la actual Sudamérica, había más países en situaciones inestables que estables. Correcto. Encuentra a alguien que se encargue de la nueva compañía de inmigración para Sudamérica. A los países afectados no les hará mucha gracia, pero si quieren marcharse, ¿qué se le puede hacer? Hasta que no surjan verdaderos conflictos diplomáticos, seguiremos aceptando inmigración.
Creo que también debo empezar a prestar atención a Asia. Durante los últimos 3 meses, el conflicto en torno a la universidad secular había ido intensificándose y estaba alcanzando su punto álgido. ¿Me estás diciendo que hubo una pelea? Sí, Su Majestad. Parece que los líderes de las facciones no participaron directamente, pero creo que ya ha llegado el momento. Así parece. El conflicto había escalado de simples discursos con argumentos, a críticas mutuas, y después de un tiempo, a discusiones en público disfrazadas de debates. Ya hemos aguantado bastante. Los republicanos no serían un problema, ya que les advertí con antelación, pero la Iglesia probablemente se estaba preparando para usar la fuerza. Aquella pelea era la señal de que todo estaba a punto de estallar. Envía al ejército a reforzar la seguridad. De inmediato. Sí, Su Majestad. Con la aprobación de Agustín I, las tropas centrales comenzaron a desplegarse por toda Ciudad de México con el pretexto de mantener el orden. Era una clara señal de la intervención del gobierno imperial. A la mañana siguiente. Convoca al arzobispo de México y al diputado Pedro González. Que sea esta tarde. Ambos llegaron a tiempo. El arzobispo Pedro Mirabete llegó primero, y el diputado Pedro González llegó casi al mismo tiempo. Curiosamente, ambos compartían el mismo nombre. Su Majestad, es un honor volver a verle desde la boda. Rezo para que la gracia de Dios esté siempre con usted. Gracias, arzobispo. Me alegra verlo de nuevo. Diputado González, bienvenido. Gracias por recibirme, Su Majestad. Nos sentamos en el salón. Hubo un breve silencio, y fui yo quien rompió el hielo. Estoy seguro de que ya saben por qué los he convocado. Es hora de resolver la cuestión de la universidad secular. El diputado González respondió primero. Así es, Su Majestad. Los republicanos estamos dispuestos a aceptar su mediación. Al adelantarse, el arzobispo no tuvo más opción que ceder. La Iglesia Católica también está dispuesta a aceptarlo, pero... Cuando se disponía a continuar, lo interrumpí. No quería que utilizara ese tono característico de los clérigos, en el que alargan el discurso para tomar el control de la conversación. Dado que ambos han aceptado la mediación, deberán estar dispuestos a hacer concesiones mutuas. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Todo estaba prácticamente planeado de antemano. El diputado González accedió de inmediato. El arzobispo Mirabete lo pensó un momento. No le gustaba la idea de ceder, pero rechazar la propuesta tampoco era una opción viable. Por mucho poder que tenga la Iglesia Católica en México, enfrentarse tanto a los republicanos como a la monarquía sería una locura. Estamos de acuerdo. Está bien. En esencia, la universidad en sí no es algo malo, ¿verdad? Incluso yo estoy de acuerdo en que las universidades del Imperio Mexicano dejan mucho que desear en términos de tamaño y diversidad académica. Esto es algo que debemos mejorar, incluso por el bien de nuestra competitividad nacional. Al notar que yo parecía defender la creación de una universidad, el arzobispo reaccionó con resistencia. Por supuesto, la universidad en sí no es mala. Pero la universidad que esos republicanos quieren crear será un lugar sin principios morales. Eso podría fomentar el materialismo y el comportamiento inmoral, lo que haría que fuera mejor no tenerla. El hecho de que no sea dirigida ni enseñada por clérigos no significa que carezca de principios morales. En la mentalidad tradicional europea, la moralidad se asociaba intrínsecamente con los valores religiosos y con seguir el ejemplo de la vida de Jesucristo, por lo que el arzobispo no estaba del todo equivocado. Pero para el diputado González, quien creía que era posible una moralidad basada en la razón, la equidad y la justicia, aquello era un pensamiento anticuado. Él defendía que una universidad secular debía excluir todo lo relacionado con la religión, pero yo estaba dispuesto a mediar en ese punto. Arzobispo Mirabete, parece que no se opone a la idea de fundar una universidad en sí. Entonces, creo que los republicanos deberían ceder en este aspecto. ¿Cómo que ceder? El diputado González, sorprendido por mis palabras, se mostró desconcertado, mientras que el arzobispo sonrió al ver su reacción. Es demasiado pronto para que se ría, pensé. Yo también creo que eliminar completamente la religión es una postura demasiado radical. ¿Qué tal si permitimos la construcción de una capilla dentro de la universidad, establecemos una facultad de teología y permitimos que los clérigos enseñen?
Como el financiamiento vendría del gobierno, la administración estaría a cargo de funcionarios gubernamentales y también habría profesores laicos. Pero no había necesidad de mencionarlo aún. Eso me parece razonable. El diputado González aceptó. ¿Y qué opina usted, arzobispo? Parece que los republicanos han hecho una gran concesión. Al fin y al cabo, la mayoría de los estudiantes serán probablemente fieles de la Iglesia Católica, y si construimos una capilla y les permitimos asistir a los servicios religiosos, no habría razón para preocuparse por la moralidad, ¿no? Aunque había recibido una concesión, el arzobispo no estaba del todo satisfecho. Sin embargo, tampoco tenía una razón sólida para rechazarla. Por muy influyente que sea la Iglesia Católica en México, enfrentarse tanto a los republicanos como a la monarquía sería una locura. Después de reflexionar, el arzobispo finalmente aceptó el compromiso. De acuerdo. Después de todo, en este México, la mayoría de los intelectuales eran clérigos, lo que les daba una posición dominante en los campos académicos. Seguramente estaría racionalizando que la mayoría de los profesores serían clérigos. Lo que no pueden imaginar es que planeo traer una gran cantidad de profesores extranjeros. Lo único que podrá controlar la Iglesia será la facultad de teología y la capilla, pensé mientras continuaba hablando. Parece que hemos llegado a un acuerdo. Si hubiéramos hecho concesiones desde el principio, habríamos evitado los derramamientos de sangre. Ja ja ja. Ahora, ¿por qué no se dan la mano? Ambos tenían expresiones algo insatisfechas, pero finalmente se dieron la mano. Observé la escena y dije. Me encargaré de redactar un plan que refleje las opiniones de ambas partes. Arzobispo, ¿le parece bien? Espera, ¿está diciendo que Su Majestad redactará el plan personalmente? El diputado González parecía sorprendido, mientras que el arzobispo, algo más complacido, respondió. Sí, eso me parece lo más justo. Perfecto. Así llegamos a un acuerdo. Aunque el diputado González mostraba cierto descontento, al día siguiente, cuando le expliqué mi plan, cambió de actitud por completo. ¿Está diciendo que traerá decenas de profesores de Europa? Así es. Si dejamos todos los puestos docentes en manos de clérigos, no sería una universidad secular. Ya que estamos, debemos aspirar a crear la mejor universidad posible. Siempre piensa en todo, ¿verdad? En ese caso, estoy de acuerdo. Pero también hay algo en lo que tendrás que ceder. ¿Qué es? Quiero que la universidad se construya en Morelia. ¿Perdón? ¿No sería mejor construirla en la capital, Ciudad de México? Es más accesible, después de todo. ¿No es difícil encontrar un terreno adecuado para una universidad en Ciudad de México? ¿No querías construir una universidad grande y majestuosa? Ciudad de México tiene muchas desventajas en varios aspectos. La ciudad, sucesora de Tenochtitlán, fue construida en el centro de un lago, y ha crecido a medida que se ha ido desecando el lago de Texcoco. Esto la convierte en una ciudad extremadamente vulnerable a los terremotos. Ciudad de México debe desarrollarse de manera estratégica. Ya es difícil controlar su ritmo de crecimiento, y si además construimos una universidad aquí, será aún más complicado. Eso es cierto, pero, ¿no tiene cierto valor simbólico? Es cierto que podría parecer extraño construir la primera universidad secular en una ciudad que no sea la capital, pero estoy priorizando la practicidad. Morelia estará conectada por ferrocarril y se podrá llegar en unas 4 horas. Estoy dispuesto a donar parte de las tierras de la familia real. En Corea, 4 horas es una cantidad considerable de tiempo, pero en esta época, y en México, es una distancia que se consideraría prácticamente a la vuelta de la esquina. Morelia es prácticamente propiedad de la familia real, por lo que puedo donar grandes extensiones de tierra sin problema. Bueno, eso ciertamente ahorraría muchos costos de terreno. Pero, no creo que Su Majestad vaya a regalar la tierra sin condiciones, ¿qué más exige? Ja ja ja, veo que ya me conoces bien. La universidad debe construirse según mi diseño y mis planes. Como resultado, será una universidad mucho mejor de lo que se espera en esta época, por lo que incluso para los republicanos no será una mala opción. Empecé a desglosar mi plan. Capítulo 65. Septiembre de 1834. Su Majestad, acaban de aprobarse los detalles del plan y el presupuesto para la creación de la universidad secular. Diego me informó sobre el asunto en el que he estado más enfocado últimamente. Por fin comienza.
La ley para la creación de la universidad secular, junto con la construcción del puerto y los astilleros en Veracruz, finalmente fue aprobada, después de 18 meses solo para empezar con el diseño. Al final, las cosas solo avanzaron cuando me involucré personalmente. Probablemente puse demasiada confianza en los republicanos desde el principio. Aún así, hubo algunos logros. Los republicanos, que en su momento fueron una fuerza poderosa pero se habían mantenido en las sombras durante años, finalmente rompieron su caparazón y empezaron a enfrentarse a la Iglesia. Esta vez intervine como mediador, pero los republicanos y la Iglesia seguramente seguirán enfrentándose en el futuro, ¿no crees? Le pregunté a Diego. Eso parece inevitable, Su Majestad. La Iglesia, que teme el cambio social, y los republicanos, que lo anhelan por encima de todo, están destinados a chocar. Así es. Diego, con su inteligencia innata y su capacidad para adaptarse, se ha vuelto cada vez más valioso. No es parte de la clase terrateniente, por lo que su mentalidad sigue siendo flexible. Entonces, ¿se aprobó todo según mi plan? Sí, se aprobó tal como usted lo había propuesto. Al final, logré persuadir al diputado Pedro para que aceptara todo lo que yo quería en el plan. La universidad se construirá en Morelia. A cambio de donar las tierras y fondos de la familia real, se llamará Universidad Imperial de México. Originalmente solo planeaba donar tierras, pero al ver que el presupuesto que proponían no era suficiente para lo que tenía en mente, decidí aportar fondos también. ¿Se adjudicaron las obras mediante licitación pública? Sí, tal como usted ordenó, aunque dado el tamaño del proyecto, la única empresa con la capacidad demostrada para llevarlo a cabo es Ortega Construcciones, por lo que no fue difícil adjudicárselo. En este caso, aunque la licitación pública fue más bien una formalidad, sugerí que se introdujera en los proyectos de construcción del gobierno para empezar a dejar que otras compañías tomaran proyectos más pequeños. El presupuesto es de 500,000 pesos, que al valor actual equivaldría a unos 23.000 millones de yuanes. Normalmente, las universidades de esta época empezaban con uno o dos edificios y se expandían conforme obtenían más fondos, pero en nuestro imperio mexicano no existía ninguna universidad integral de primer nivel, así que decidimos hacer una inversión significativa. De esos 500,000 pesos, 150,000 provendrán de los fondos de la familia real. Mi padre aportará 50,000 y yo los otros 100,000. Después de todo, las tierras son de mi padre, así que no debería quejarse. Antes de comenzar con el diseño formal, tomé el tren y me dirigí a inspeccionar las obras del puerto y los astilleros en Veracruz. Quería asegurarme de que el proyecto iba bien antes de embarcarnos en otros proyectos importantes, ya que este era tan crucial como la universidad. Mateo, ¿cuánto tiempo? He estado ocupado desde mi regreso de Texas, pero al fin he podido visitarte. ¿Cómo va todo en el sitio? Su Majestad. Gracias por su visita. Las obras están avanzando bien. El arquitecto principal, a quien no veía desde hacía tiempo, respondió con una voz llena de confianza. Me gusta esa confianza. ¿En qué punto estamos? Tanto el puerto como los astilleros están más allá de la mitad de su construcción. Mateo señaló los documentos sobre la enorme mesa de su oficina, donde detallaba el progreso del proyecto. Parece que tomarán otros 36 meses para completarse. Mateo, si alguien quisiera emprender un proyecto similar, construyendo un puerto y astilleros al mismo tiempo, ¿cuánto crees que podríamos acortar el plazo? Aunque el puerto y los astilleros de Veracruz son grandes en comparación con otros de la región, son pequeños si consideramos el tamaño y las necesidades del imperio mexicano en su conjunto. Exceptuando el puerto de Veracruz, no hay otra ciudad portuaria digna de mención, salvo La Habana en Cuba. Habrá que esperar hasta que se termine la obra para saberlo con certeza, pero si los equipos actuales se trasladan tal cual, creo que podríamos reducir al menos 6 meses. Eso significaría 30 meses. Deberíamos tener al menos uno en el Pacífico y otro más en el Atlántico, para un total de 3. El aumento de la capacidad naval es una necesidad urgente. Solo así podremos evitar que los franceses sigan extorsionándonos tan descaradamente. Aunque estamos entrenando a la tripulación y construyendo buques con los barcos que conseguimos de España, sigue siendo insuficiente en términos de magnitud. Entendido. Vamos a inspeccionar el lugar. Sí, Su Majestad. Lo guiaré.
Mateo y yo nos dirigimos al sitio de construcción. En un amplio terreno cubierto de polvo, los trabajadores estaban ocupados con sus tareas. Las grandes máquinas movían con lentitud, emitiendo sonidos pesados, y los materiales de construcción estaban organizados en sus lugares correspondientes. En general, no está mal, Mateo. Pero la ubicación de los materiales y las rutas de los trabajadores no coinciden exactamente con lo que había imaginado. La construcción seguía los planos que diseñamos junto con los arquitectos, pero noté algunos puntos que podían mejorarse. Hubo algunos pequeños ajustes debido a las circunstancias del lugar. Pero el método de trabajo no ha cambiado. Recorrí el lugar mientras escuchaba las explicaciones de Mateo. Tras examinarlo, pensé que efectivamente era posible mejorar. Si colocamos esos materiales allá y hacemos que los trabajadores utilicen este camino, sería más eficiente, ¿no te parece? Propuse. Sí, tiene razón. Haré los ajustes de inmediato, Su Majestad. Pasé todo el día buscando formas de aumentar la eficiencia del trabajo, y finalmente llegamos al astillero en construcción. Se estaban construyendo 5 diques pequeños, 4 medianos y 3 grandes. 2 de los diques medianos y 2 de los grandes estaban siendo preparados para la construcción de barcos de vapor. Todo parece estar progresando bien. ¿Ya construyeron las grúas de vapor de las que hablé? Una de las innovaciones clave de astillero en comparación con los demás de la época sería la pronta incorporación de grúas de vapor. Estas grúas utilizaban componentes esenciales compatibles con las máquinas de precisión de la fábrica de Locke. Sí, Su Majestad. Hemos montado algunas grúas experimentales allí. ¿Quiere verlas? Claro. El uso de grúas de vapor en el astillero facilitaría enormemente el transporte y ensamblaje de grandes piezas de barcos. Estas grúas eran esenciales para levantar y mover piezas pesadas de acero, calderas y maquinaria, por lo que resultaban imprescindibles en astilleros que construyeran barcos de vapor. La introducción de las grúas de vapor aumentaría significativamente la eficiencia del trabajo, permitiendo la construcción de barcos más grandes y complejos. Mateo me llevó al lugar donde estaba la grúa diseñada por Joseph Locke, el propietario de Locke Precision Machinery. Esta grúa era avanzada para la tecnología de los años 1830, compuesta de estructuras metálicas, gruesos cables y una enorme máquina de vapor en el centro. Aunque comparada con las grúas modernas parecía pequeña, su funcionalidad era evidente. Cuando el técnico la puso en marcha, la máquina se sacudió lentamente y el vapor salió silbando. El brazo de la grúa tardó un poco en levantar una pieza de acero, y el control fue extremadamente cuidadoso. Es algo rudimentaria, pero en comparación con las grúas de madera manuales que se usan en la mayoría de los astilleros, esto es una gran mejora. Cuando llegue la era de los barcos de vapor, estas grúas se adoptarán, pero en esta época, los astilleros utilizan grúas manuales simples hechas de ruedas y cuerdas. Si consigo traer a ese ingeniero que está en mi lista de reclutamiento, el Imperio Mexicano podrá adelantarse en la construcción de barcos de vapor. Después de inspeccionar las obras en Veracruz, regresé a Ciudad de México. El proyecto de Veracruz es importante, pero no puedo ser el responsable de todas las etapas del diseño y la construcción. No tengo tiempo para quedarme estancado en un solo proyecto. Por eso, también en este caso, debía nombrar a un responsable adecuado, y elegí a uno de los principales arquitectos de Ortega Construcciones, Damián Luna, como el encargado principal. Su Majestad, muchas gracias por haberme seleccionado como el arquitecto principal de este proyecto. Pondré todo mi conocimiento y pasión en el diseño de esta universidad. Damián, con un atuendo elegante que me recordó a Ramón, el director de mi compañía textil, hablaba con entusiasmo. Había sido recomendado por Andrés, el jefe de la empresa, cuando le pedía a alguien con un excelente sentido estético. Definitivamente, aquellos con un buen sentido estético se destacan a simple vista. En realidad, este tipo de trabajo de diseño no era mi punto fuerte, por lo que pensé que su sentido estético y experiencia serían de gran ayuda para este proyecto. Me alegra que podamos trabajar juntos en este proyecto. En mi oficina de Ciudad de México, junto a Damián y los arquitectos de Ortega Construcciones, comenzamos a trabajar en el diseño de la Universidad Imperial de México. En la historia original, las universidades de Europa y Estados Unidos, famosas por sus hermosos campus, adoptaban frecuentemente estilos góticos, neogóticos o revival gótico, debido a su grandeza y majestuosidad.
Aunque la Universidad de Stanford en la historia original también demostró que se puede crear una universidad hermosa utilizando el estilo arquitectónico colonial español, una universidad imperial debe ser majestuosa. El estilo arquitectónico colonial español ciertamente capturaría mejor el carácter único de nuestro imperio mexicano, pero como no será la única universidad que construyamos, quiero que al menos esta universidad imperial refleje esa grandeza. Damián, me gustaría que el diseño general de esta universidad reflejara una belleza que combine el neogótico con el romanticismo. El diseño debe centrarse en columnas clásicas, arcos y cúpulas, en armonía con la naturaleza. Damián asintió a mi comentario. Sí, Su Majestad. Imaginaré un diseño que combine la grandeza clásica con la naturalidad del romanticismo. Lo que yo quería enfatizar era el equilibrio entre la belleza estética y la funcionalidad. Los edificios deben cumplir con su propósito educativo y, al mismo tiempo, ser visualmente atractivos. Las aulas deben ser amplias, con grandes ventanales para aprovechar la luz natural, y techos altos que transmitan la solemnidad del aprendizaje. Damián, mientras trazaba líneas en los planos, añadió. Además de las aulas, la biblioteca también es crucial, Su Majestad. La biblioteca debe ser un centro de conocimiento, con una fachada imponente y un interior que ofrezca un ambiente tranquilo y concentrado para el estudio y la investigación. Y los laboratorios e instalaciones de investigación deben reflejar los avances científicos y tecnológicos contemporáneos. Se necesitará equipo básico para los experimentos y un entorno seguro para la investigación. También debemos prestar atención a las residencias estudiantiles, deben ser espacios sencillos pero cómodos para que los estudiantes puedan descansar. Estoy completamente de acuerdo con Su Majestad. Me aseguraré de que los edificios administrativos, las residencias estudiantiles, el auditorio y la sala de conciertos estén en perfecta armonía. El diseño del paisaje del campus también era un aspecto fundamental. Las plazas, los parques, las fuentes y las estatuas serán símbolos clave del valor estético del campus. Debemos crear espacios donde los estudiantes puedan reunirse, conversar y relajarse. Damián, yo y varios arquitectos discutimos con entusiasmo mientras diseñábamos y distribuíamos los numerosos edificios que necesitaría la universidad en los terrenos donados por la familia imperial. Estos incluían aulas, bibliotecas, instalaciones de investigación, edificios administrativos, residencias estudiantiles, un auditorio, instalaciones deportivas y una capilla. Recordé las imágenes de muchos campus hermosos que había visto en mi vida pasada cuando estaba aburrido. Con el sentido estético de Damián, esas imágenes comenzaron a tomar forma y sinergia. Por primera vez, en esta vida y en la anterior, tuve la sensación de que estábamos diseñando una obra maestra arquitectónica. Fin del capítulo 65.